Amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que han decidido estar aquí en esta tarde hermosa de domingo, en un domingo donde nuestro Dios se levantó de la muerte en su resurrección, destruyendo el poder de pecado y muerte que había en Satanás. Qué bueno que tú has decidido estar aquí. Hoy, un mensaje interesante. ¿Cómo crecer espiritualmente? Si tú ya tienes el pasaje en tu Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 21 y 22, te animo a que nos pongamos de pie un momento, ya nada más, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 13, versos 21 y 22. Dice la Escritura en este pasaje: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde de domingo, Padre. Hoy venimos, Señor, a consagrar nuestras vidas a ti. Hoy venimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, con un corazón que quiere servirte, con un corazón, Señor, que quiere hacer lo que a ti te agrada. Padre, ayúdanos a vivir ya no como vive el mundo, sino que podamos ser capaces de cambiar nuestra manera de ser y de pensar, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a entender que lo mejor que podemos hacer es reunirnos en tu casa de oración, reunirnos con aquellos hermanos para que nosotros podamos crecer, Señor, espiritualmente en tu palabra y podamos tener la fuerza espiritual para vencer, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque has puesto en mi corazón este mensaje, cómo crecer espiritualmente. Ahora te ruego, Señor, que me des esa gracia. Pido tu gracia, Señor, para poder hablar solo lo que tú quieres, que no hable mi boca lo que tú no deseas, Señor. Y que cuando salgamos de aquí, Señor, tu casa, tu cuerpo, la iglesia, Señor, sea diferente. Padre, gracias por venir a mi vida, porque tu Espíritu Santo ha cambiado mi manera de ser y de pensar. Y ahora yo libre, quiero vivir para ti. Y eso es lo que quiero, Señor, hacer entender a mis hermanos que a ti nos debemos, que por ti somos y por ti existimos. Gracias te doy, Señor, porque es lo único que puedo hacer, darte gracias. No puedo agradecerte de otra manera, porque no tengo con qué agradecerte más que diciéndote gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano, por favor. ¿Te acuerdas sobre Saúl? Que en aquel momento nuestro Dios dijo: me entristece haber puesto a Saúl como rey de Israel, porque no hace lo que yo quiero. Ahora yo he encontrado, dice, he buscado a un varón que hará lo que yo deseo. Ese varón será conforme a mi corazón. Y así fue. Así lo encontró. Ahora, ¿cómo crecer espiritualmente? Es el tema y es el título de este mensaje del día de hoy. Crecer espiritualmente es la clave para todos nosotros. Es la clave para ser nosotros también hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y para que esto suceda, tú tienes que tomar la Biblia y empezar a leerla, a estudiarla, para conocerla. Y una vez que la conoces, ser obediente a ella. Recuerda, la palabra de Dios es poder de Dios.
Si tú no conoces la Biblia, ¿cómo quieres ser obediente a nuestro Dios? Tenemos que empezar estudiando la Biblia para poder ser obedientes. Aparte, recuerda que está establecido en la misma palabra de Dios, decía el apóstol Pablo en Romanos 2:13, no son los oidores de la palabra los que son justificados, son los hacedores de la palabra los que son justos delante de nuestro Dios, los justificados, los hacedores. Entonces, si no conozco, ¿cómo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios? Para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién puede ser entonces un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Aquel corazón que quiere agradar a nuestro Dios. Aquel corazón que quiere ser obediente a nuestro Dios. Aquel corazón que desea crecer espiritualmente. Y sabes, crecer espiritualmente debiera de ser nuestra meta prioritaria si tú te dices ser cristiano. Como cristianos, esa debe ser la prioridad de nuestras vidas, crecer espiritualmente. Esa debe ser nuestra prioridad. Claro, sin descuidar las metas que nos permitan vivir en este mundo. Relacionadas estas metas con la educación o con el deseo, es decir, con aquella meta que nos prepare en el desarrollo de nuestras propias habilidades. No debemos descuidarlas esas tampoco, pero nuestra meta prioritaria debiera de ser nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces les he preguntado, ¿tú conoces a Jesús? Y todos me dicen que sí. Pero si yo te preguntara hoy, ¿qué me responderías? ¿De verdad conoces a Jesús? ¿De verdad sabes quién es Jesús? Bueno, pues sé que está en el cielo, en su trono, sentado ahí, pero hasta ahí nada más. Pero ¿qué desea Jesús de todos nosotros? Y eso es lo que nosotros tenemos que investigar, que tenemos que esforzarnos por estudiar la Biblia para poder conocerlo y así tener una relación cercana a Él. Y así, al crecer espiritualmente, entonces poder ser esos hombres y esas mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente y ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Sí, tienes que hacer varias cosas. Primero, escúchame, consagra tu vida a Dios. Consagra tu vida a Dios. Supongo que estás aquí porque tú te dices ser cristiano. Y si te dices ser cristiano, entonces ya hiciste tu voto de fe. Ya recibiste a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Y si ya recibiste a Cristo en tu corazón, entonces ya diste el primer paso para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Acuérdate que la Escritura así lo establece, Juan 1:12, que dice, a los que le recibieron, ¿sí me estás escuchando? A los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, óyelo, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que no todos somos hijos, pero a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le hemos dado la bienvenida, porque hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Él, entonces tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios es el primer paso que damos para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, ¿me estás escuchando? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y a hacer su voluntad en nosotros.
Entonces, cuando esto sucede, estamos listos para responder al llamado. Óyelo, estamos listos para responder al llamado. Dice Marcos 1:17, ven en pos de mí, sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces, el primer paso para crecer en lo espiritual y ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es: consagra tu vida a Dios. ¿Me estás escuchando? Hay que consagrar nuestra vida a Dios. Segundo, ocúpate de tu pecado. Quiero que levantes la mano si tú no tienes pecado. Todos somos pecadores, dice la Escritura. Quiere decir que creemos en ese pasaje de Romanos 3:23. No hay quien no sea pecador. Todos somos pecadores, apartados de la gracia, de la gloria de Dios. Entonces, ocupémonos de nuestro pecado. Vamos a entender qué es pecado. El apóstol Juan en su primera carta 3:4, ¿te acuerdas que dice con respecto al pecado? Desobedecer a Dios es pecado. Eso es el pecado. Desobediencia a Dios. Eso es pecado. Todos somos obedientes a Dios. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:5 y 8, haz morir lo terrenal de tu vida. La ira, el enojo, el engaño, la mentira. Y en otros pasajes, adulterio, fornicación, asesinato, robo, lo que tú quieras agregar. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que tú tengas parte en el reino de Dios. Tienes que dejar ser lavado con la sangre de Cristo para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestro pecado. Y sabes, pecado es toda palabra, hecho o acción que tú hayas hecho y que se contraponga, que vaya en contra de las indicaciones, de las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Por eso es importante crecer en el conocimiento de su palabra, estudiar su palabra. Porque el pecado impide nuestro crecimiento espiritual, porque el pecado daña nuestra relación con Dios. Dios no puede estar con alguien sucio de su corazón. No puede estar, simplemente. Aunque tú repitas y digas, Señor, te abro mi corazón y te doy la bienvenida, si tu corazón está sucio, nunca vas a tener ahí morando al Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual debemos ocuparnos de nuestro pecado. Porque el pecado daña nuestra relación con Dios, aparte de que impide nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros leemos a David en la Biblia, nos damos cuenta de que era un hombre totalmente pecador. Nos damos cuenta de que el pecado arruinó su vida. El pecado arruinó la vida de David. Y sabes, tomémoslo por experiencia, no solamente la vida de David fue arruinada por el pecado, la de toda su familia, porque él era pecador, también arruinó la vida de toda su familia. Y si tú hoy te das cuenta que vives en pecado, quiero decirte que también la vida de tu familia será arruinada por esa causa. Por eso hoy tenemos que ocuparnos de esa maldad que hay en nosotros, que nos separa de nuestro Dios. David, a pesar de que era un hombre dotado de sabiduría y conocimiento, con una profunda comprensión de los secretos escondidos, instruido aún por nuestro Dios en las cosas celestiales, que aún superó a sus propios maestros y consejeros, y que anhelaba crecer más, fue un hombre
pecador. Si consideramos, por ejemplo, el pecado de David con Betsabé, ¿te acuerdas? Y cómo se las ingenió para ocultar su adulterio, su pecado, el embarazo de Betsabé. Arregló que mataran al esposo de Betsabé, Urías, en la batalla. Pecado tras pecado. Entonces, dice el libro segundo de Samuel 11:27, que este hecho no agradó a Dios. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y el verso 9 al 12, lo estoy buscando, habla de las consecuencias que tuvo sus pecados de David a los ojos de nuestro Dios. Dice que lo que hizo con Betsabé, el adulterio y el asesinato del esposo de Betsabé, dice 11:27 del libro segundo de Samuel, no fue agradable a los ojos del Señor. Por lo tanto, dice el capítulo 12, en los versos 9 al 12, le dice el Señor a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra y has hecho lo malo delante de mis ojos? Por lo tanto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me has menospreciado. He aquí, dice el Señor a David, yo haré levantar el mal sobre ti mismo y sobre tu misma casa. Tú lo hiciste en secreto, ¿me estás escuchando? Pero yo lo haré a la luz del día y delante de todos. ¿Te fijas cómo el pecado que cometió un solo hombre se llevó a toda su casa, a toda su familia tras él? ¿Por qué no entonces empezar hoy nosotros también ocupándonos de esa maldad que hay en nosotros? Hasta telarañas en nuestros corazones debe de haber. Y sin embargo, hoy podemos conocer las consecuencias que hubo en la maldad de David a través del Salmo 32. Dice que David cayó su pecado. David no lo reveló, dice David cayó y mantuvo en silencio su pecado. Y en el Salmo 32, te lo voy a leer en la nueva versión, en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, 32 del Salmo, los versos 3 al 5, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. En Reina Valera dice: mis huesos se envejecieron. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, gemía de dolor por todo lo que estaba haciendo. Y esto es verdad. Gemía de dolor día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí, dice David en este salmo. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Pero te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones, mis pecados al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Escrito está a través del apóstol Juan 1:10, ¿te acuerdas en su primera carta? Que cuando nosotros confesamos nuestro pecado y cuando nos humillamos de veras de corazón ante Él, Él es fiel y nos perdona. Por eso David hizo lo mismo, él confesó y dice: y fui librado, fui lavado con la sangre, ya no en ese momento de Cristo, pero hoy nosotros seríamos lavados con la sangre de Cristo, que fue derramada y que fluyó sobre aquel madero de la cruz. Pero a él le otorgó nuestro Dios su perdón, su culpa desapareció. David experimentó
los efectos reales de sus pecados no confesados. Acabamos de leer, dice Reina Valera, mis huesos envejecieron, su cuerpo se desgastó, gimió de dolor, su energía y fuerzas se tambalearon, también se acabaron. David sabía que se había equivocado. David sabía que se había equivocado. Y sabía que Dios lo cuidaba, lo vigilaba. Por eso él no podía ni debía esconderse de Dios, porque no hay lugar donde podamos escondernos de nuestro Dios. No hay lugar. Donde quiera que tú puedas estar, todo lo hizo nuestro Dios. Todos los ojos contemplan donde tú puedes estar. Cada paso que damos está ahí nuestro Dios. David, un hombre pecador, y sin embargo la Biblia solamente a un hombre le designa con una relación tan próxima al corazón de Dios, a pesar de los pecados de David. A David lo designa como un hombre conforme a su corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, cada vez que leemos sobre David, encontraremos que fue un hombre pecador. Cometió adulterio, asesinó. ¿Te acuerdas? Que aún nuestro Dios le dijo, tú no construirás mi templo porque tienes las manos manchadas de sangre. Asesinó, mintió, traicionó a su propia nación. No fue el administrador que Dios quería que él fuera. Y aún no pudo tener control ni de sí mismo, mucho menos de su familia. Y sin embargo, nuestro Dios le llamó a él. Como dice la Escritura, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Pero quiero decirte, cuando leemos a David, casi siempre lo vemos que está haciendo algo equivocado, que está pisoteando, como le dice nuestro Dios, su palabra. Está haciendo algo mal, pero Dios, sin embargo, encontró algo esencial en él. Después de cada uno de sus errores, él se arrepintió. Después que cometió alguna barbaridad, él siempre se humilló ante el Señor, arrepentido. Y lo más importante, aprendió de sus errores. Un hombre humilde totalmente, que supo escuchar a sus críticos y aún a sus enemigos. Si yo debo ocuparme de mis pecados, quizás hoy tú me quieras decir, no, pastor, yo no soy como David. Yo no he asesinado a nadie, ni he cometido adulterio con nadie, ni mucho menos mis pecados son tan graves. No, con mis pecados no le he hecho daño a nadie. Pero déjame decirte, Dios trata severamente con el pecado. Dios trata severamente con el pecado. Y establece en la palabra de Dios, por eso es que debemos crecer espiritualmente, porque cuando crecemos es que conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, para poder conducirnos como Dios quiere. Dios trata severamente con el pecado. Él dice en algún pasaje de las Escrituras que te voy a citar, que aun cuando una persona se enoje con alguien, ya cometió asesinato en su corazón. ¿Cómo ves? Tú me dices que no has asesinado a nadie, pero cuando tú te enojas con alguien, para Dios, haz de cuenta que eres un asesino. Y en Mateo 5, 21 y 22, Jesús se acuerda del sexto mandamiento, Éxodo 20, 13, no matarás.
¿Y qué es lo que habla en este pasaje de Mateo 5, 21 y 22? Dice nuestro Dios Jesús, hablando en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hoy te digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, será un asesino igual ante los ojos de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4:26 dice: si tú te enojas, no peques, airaos, pero no pequéis. Y no permitas que el sol se meta sobre tu enojo, no te vayas a acostar enojado, ponte a cuentas inmediatamente con nuestro Dios y, de ser posible, con la persona que hayas tenido el altercado. Porque para Dios lo mismo es asesinar que enojarse con alguien. Y aún nos aclara en 5, 27 y 28 de aquí mismo de Mateo, citando el 7º mandamiento: óyelo, no cometerás adulterio. Cuando una persona, y habla, ejemplifica a la mujer. En cuanto al hombre, si tú codicias, le dice al hombre, a una mujer en tu mente, ya cometiste pecado en tu corazón. Y te lo digo a ti también, hermana, si tú codicias a un hombre en tu corazón, ya cometiste pecado también en tu corazón. Dice el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre, yo le agregaría, para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Es grave a los ojos de Dios. Aquí en estos pasajes nos está citando solamente el 6º y el 7º mandamiento. No matarás, el 6º, no cometerás adulterio. Entonces, sea pecado pequeño o grande, óyelo, porque cuántas veces decimos, no, es intrascendente, ni siquiera le hacemos caso. Tocan a la puerta, dile que no estoy. O suena, dile que no estoy. ¿Cierto? Se nos hace, pero bien fácil. Se nos hace bien fácil decir que no estamos. Y eso no le gusta a nuestro Dios. Tenemos que derribar esas barreras que están entre nuestro Dios y nosotros, esas murallas. Y tenemos que tener esa relación cercana a Él. Entonces, sea pecado grande o pequeño, lo hayas hecho en público o en secreto, o lo hayas tú publicado, si lo hayas hecho tú público o lo hayas guardado en tu corazón. El pecado es un insulto contra un Dios que es santo. ¿Me estás escuchando? El pecado es un insulto contra un Dios que es santo. Y el pecado te separa de Dios. El pecado daña tu relación con Dios. Por lo tanto, tienes que confesarlo. El pecado daña tu crecimiento espiritual, si es lo que tú quieres hacer. Tienes que ocuparte de tu pecado. ¿Cómo? Confiésalo. Recuerda que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Y te acuerdas qué dijo también el profeta Ezequiel 18:4? El alma que pecare, esa morirá. Tienes que entenderlo, el pecado es pecado, no importa qué sea, pecado es pecado. Por eso tenemos que crecer estudiando la Biblia. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para para derribar esas barreras que hay entre Dios y nosotros, entre Dios y cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo. No hay de otra.
Entonces, ¿qué hacer? Y cuando lo preparaba, hasta aquí lo apunté por encimita, porque sí, Señor, tienes razón. Mateo 6:6 nos da el consejo, Jesús. ¿Te acuerdas? Entra en tu aposento secreto y ciérrale la puerta, porque ahí están esperando nuestro Dios a cada uno de nosotros, y Él ve lo que nosotros queremos hacer. Ahí por breves minutos empieza a platicar con Él. Empieza a examinar tu corazón y empieza a decirle: mira, Señor, aquí traigo mi lista, esto. Todo esto quiero dejarte en tus manos y quiero que me otorgues el perdón. Quiero que me des tu perdón. Me arrepiento de ello. Pero entra en el aposento secreto y ahí entre Él y tú nada más. No se necesita nadie más. Él y tú. Entonces, puedes declarar lo que declaró David en el Salmo 32. Ponlo, por favor, 32, verso 1. Ahí tú puedes declarar, cuando tú ya hayas estado en la presencia de nuestro Dios y hayas confesado lo que te está separando, hayas derribado esas barreras, esas murallas que te mantienen lejos de nuestro Dios, entonces tú puedes decir, como lo dijo David en el Salmo 32, en el verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y abierto y cubierto su pecado. Porque Él es bueno. Él dijo: yo te perdono con que te humilles en mi presencia, que con que confieses tú de tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer: consagrar nuestra vida a Dios, ocuparnos de nuestro pecado. Un punto más. Trata con tu pereza espiritual. Trata con tu pereza espiritual. Porque si quieres experimentar la libertad por la culpa que causa el pecado, al otorgarte el perdón de Dios, entonces tienes que tú estar libre de todo y ser agradecido con nuestro Dios. Ahora trata entonces con tu pereza espiritual. Abandona tu pereza espiritual. Abandona tu pereza. Mira, si en tu vida eliges pasar tiempo en tus placeres y proyectos, ¿me estás escuchando? Si en tu vida eliges pasar tiempo en tus placeres y en tus proyectos y no eliges pasar tiempo con Dios, estás fallando. ¿Me estás escuchando? Estás fallando. Estás hiriendo tu crecimiento espiritual. Sé que no es fácil, aun cuando nos digamos ser cristianos. Y ahorita te voy a dar la pauta. Tenemos que tener en cuenta a nuestro Dios para tomar las decisiones correctas. Aquí puse yo una serie de preguntas, 3 para ser precisos, para que nos ayuden a nosotros y podamos darnos cuenta de que tenemos que tener esa relación perfecta con nuestro Dios. La primera, quiero que tú te preguntes: ¿estoy eligiendo al mundo por encima de Dios y su palabra? ¿Te has preguntado en eso? ¿Estoy eligiendo al mundo por encima de Dios y su palabra? Segunda pregunta, ¿estoy eligiendo pasatiempos y deportes al punto de dejar cualquier tiempo que pudiera pasar con Dios en un servicio en la iglesia o que pudiera pasar leyendo la Biblia y crecer en mi fe? Tercera pregunta, ¿elijo la diversión en lugar de estar en un grupo de estudio de la Biblia? ¿A qué voy? Hoy es la final del fútbol
Y juega el América. Pero el servicio es a las 5, pero el juego es a las 5. Señor, tú me puedes esperar, voy a ir a ver el juego. ¿Podrá esperarnos el Señor? ¿Cómo sabes si vas a amanecer mañana o vas a ir a acostarte en la noche? ¿Podrá esperarnos el Señor? ¿Estoy eligiendo correctamente? Entonces debemos tomarlo en cuenta. Señor, hoy estoy muy cansado. He trabajado tan duro, me siento muy cansado. Hoy no voy a ir al servicio. No quiero estar ahí. Ya será la siguiente semana. ¿Cómo ves? ¿Quién necesita de quién? ¿Yo de Dios o Dios de mí? Y cuando están los problemas, Señor, a lo mejor ni te escucha, lo dice a través de Isaías 1:16 en adelante, me parece. Cuando tú levantes tus manos, yo no las veré. Cuando tú eleves tu oración, yo cerraré mis oídos, porque no quiero ni verte. Hasta que te pongas a cuentas, dice el Señor. Hoy es el cumpleaños del primo. Y me ha pedido que le organice su fiesta. Pero tengo el tiempo de jóvenes. No, jóvenes, hay que esperar. Vamos a organizarle esa fiesta mundana. ¡Wow! Más imagínense. ¿Estoy eligiendo correctamente? También hoy mis hijos se han portado mal y tienen que ir a los jóvenes. No, hoy no los dejo ir. Hoy que se queden ahí para que se les quite. Ellos desean ir, pero para que se les quite. Bárbaro. ¿Se imaginan? Si cuando nosotros debemos estar en la presencia de Dios siempre, creciendo en lo espiritual, y nosotros ponemos trabas para eso, cuando debiéramos estar reunidos con aquellos hermanos que seriamente están comprometidos a estudiar la palabra de Dios y aprender de ella, para que su pasión y gozo por Dios nos contagien, nos motive, nos reten, nos lleven a hacer lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué le ponemos tantas trabas a nuestro Dios? ¿Por qué ponemos los pretextos que no valen ante Él? ¿Por qué? Me doy a entender. Es que mañana tengo que hacer esto y no he terminado. Ahorita recordé cuando comprábamos aquellos devocionales que les hacíamos favor de llegar, que lamentablemente por motivos económicos no fue posible seguirlos comprando. Venía un ejemplo de un gerente de una tienda. Era jueves, me acuerdo que él comentó, en lo que narraban, y decía ahí: Señor, hoy es jueves de oración, y la oración empezaba a las 4. Hoy, Señor, yo voy a entregar ese tiempo para ti, y nada me va a impedir que yo vaya a ese tiempo. Y lo probó Dios. A las 12 del día, no me recuerdo a qué horas, pero estoy poniendo un ejemplo. A las 12 del día llega ahí el dueño, el que haya sido su jefe: necesito este trabajo para mañana, urge para mañana. Así era. Esto es un caso verídico en Estados Unidos. Lo necesito para mañana. Y cuando lo veo, dice: híjole, esto no me va a llevar ni 1 hora ni 2, esto es cuestión de todo el día estar trabajando. Señor, yo ya te había dicho que iba a dedicar el tiempo de hoy para la oración, pero mira esto, no me lo permite. Y estuvo luchando mientras estuvo en su trabajo. No voy, realizando lo que tenía que hacer en el día, no voy. Se llegó el momento de la oración y dijo: Señor, yo te había prometido ir a la oración y yo voy a la oración. Estuvo el tiempo de oración en la iglesia, ¿y qué crees que pasó? Cuando salió de ahí, ya estaba aquí la solución a todo lo que le había pedido aquella persona.
Nomás fue, agarró la computadora y otro día totalmente aprobado, y fue un rotundo triunfo de nuestro Dios, que se trataba de mucho dinero, y todo fue un éxito, y fue recompensado esta persona. Dijo él: yo ya te había prometido ir y yo voy. Así es que yo te animo a que estemos mejor con Dios que lejos de Él, que no le pongamos peros, que elijas tú correctamente. Cuando tú creces en lo espiritual, tendrás los recursos espirituales necesarios para crecer y tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque ya está el Espíritu Santo ahí contigo, ayudándote en ese momento. Entonces, hice otra serie de preguntas. ¿Por qué no invitar al Señor para que nos ayude con nuestras elecciones y prioridades? ¿Por qué no invitarlo? ¿Por qué no decirle: Señor, tú me ayudas, yo estoy aquí para tu gloria? ¿Por qué no determinar pasar tiempo con Dios y su palabra, y aún tiempo con otros hermanos que están estudiando la Biblia? Les decía, el pasión y gozo de aquellos comprometidos seriamente con la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, nos motivarán y nos llevarán a hacer lo que Dios quiere que seamos. Y finalmente, ¿por qué no comenzar un programa de salud? Óyelo. ¿Por qué no comenzar un programa de salud y afirmar nuestros músculos espirituales? De esto se trata, de ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios. Quiero decirte una cosa: el crecimiento espiritual, así como la vida del cristiano, no es una carrera de velocidad. ¿Sí me estás escuchando? No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, de larga distancia, es un maratón, y requiere perseverancia día a día durante toda la vida. Crecer en madurez espiritual lo podemos ejemplificar o comparar con una carrera atlética. Quiero ponerte un ejemplo. Si tú quieres correr 1 kilómetro, levante la mano, ¿quién se ejercita en la carrera de los que estamos aquí? ¿Nadie corre en las mañanas o en las tardes? Bien. Si tú quieres correr 1 kilómetro, si tú no te estás ejercitado, no lo vas a hacer. Estás inclusive con un riesgo de que sufras un infarto. Pero si nosotros empezamos a ejercitarnos, podremos correr 1 kilómetro. Yo quiero decirte, cuando yo corría hace 12 años, porque hace 11 años me operaron, ya estaba muy mal, yo podía correr de aquí a Salamanca sin parar, porque yo corría mucho, yo hacía mucho ejercicio, pero me ejercitaba. A eso voy. Si tú te ejercitas para correr 500 metros o 1 kilómetro o 10 kilómetros, los que tú quieras, tienes que ir a la pista, tienes que ir a hacer pesas al gimnasio para poder acondicionar tu cuerpo día a día, día a día. Pues es lo mismo para crecer espiritualmente. Tienes que estar con la Biblia día a día. Mira, y si tú, por ejemplo, tu meta es correr 1 kilómetro o 10 kilómetros y hoy dejaste y pasó lunes, martes, miércoles, jueves, lo que lograste hasta el día de hoy, pasó una semana, ya no vas a poder lograr hacer el mismo tiempo quizás, o llegar en las mismas condiciones que lo habías hecho. ¿Por qué? Porque dejaste de acondicionar tu cuerpo. Así también es lo mismo en el crecimiento espiritual. Día a día tenemos que ejercitarnos, tenemos que tomar la Biblia, estudiarla, tenemos que ir a la iglesia, porque si no lo hacemos, un día nos levantaremos y encontraremos que estamos fuera de forma espiritual, que hemos abierto las puertas de par en par al pecado,
No podemos descansar en lo que hicimos ayer. Ayer estudié la Biblia, pues hoy tengo que volver a estudiar la Biblia. Tengo que crecer día a día en lo espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué importa que ya hayas leído 20 veces la Biblia? Pues lee una 21 vez. Tenemos que estar estudiando todos los días la Biblia. No sé si te platiqué un día lo que me sucedió. Ayuno los martes. Y cuando yo estaba con una persona orando por ella, estaba totalmente poseída esta persona. Y a través de la boca de esta persona me contestó Satanás y me dijo: no es cierto que tú ayunaste el día de hoy, era martes. Si yo no estudiara la Biblia, ¿qué hubiera sucedido? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26 que cuando está el Espíritu Santo en nosotros, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Y en ese momento no me quedé callado, porque si me hubiera quedado callado, imagínate, en ese momento yo le dije: sí, es cierto que yo no ayuné el día de hoy por lo que haya sido, pero hay alguien que ayunó por mí 40 días. Y con eso, en ese momento, lo acabé yo a él. Ya no pudo decirme más. Pero si yo no estudiara la Biblia, ¿qué le hubiera dicho? Si no estuviera el Espíritu Santo en mí, ¿qué le hubiera dicho? Por eso es que tenemos que crecer en lo espiritual día a día. No puedo descansar. Ayer leí la Biblia, pues hoy debo volver a leerla. Debo crecer siempre, en todo momento. Tengo que hacerlo, porque es la única manera de ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Sé que no es fácil, hermano, pero sabes, con motivación y esfuerzo rendirá frutos. Nuestro crecimiento espiritual no va a llegar solo. Tenemos que estudiar la Biblia. Los cristianos no leemos, estudiamos la Biblia. Y hoy, eso es lo que tú tienes que hacer. Crecer de una forma cercana a nuestro Dios, y que tu comportamiento, óyelo bien, ¿me escuchas? Y que tu comportamiento sea similar al de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, al estar el Espíritu Santo contigo, tú tendrás el comportamiento, la misma actitud, el mismo sentir de Cristo. Y cuando esto sucede, en ti estará la fuerza espiritual para hacer frente a la tentación. ¿Me estás escuchando? Cuando tú estudias la Biblia, tienes fuerza para erradicar de tu vida las tentaciones, como lo hizo Jesús en aquel momento. Tendrás sabiduría para tomar las decisiones correctas. Tendrás los recursos espirituales para hacer frente a los retos que se presenten en tu vida todos los días. Óyelo. Tendrás la madurez espiritual para elegir las actividades correctas y los amigos correctos. Ponte de pie. Y sabes, hermano, hoy oro, escúchame bien, hoy oro porque tú consagres tu vida a Cristo. Hoy mi deseo es orar para que tú dediques toda tu vida a servirle a nuestro Dios y hacer todo lo que a Él le agrada. Para que tú cambies tu manera de ser y de vivir y de pensar, y ya no vivas como vive el mundo. Para que tú te consagres al estudiar la Biblia por completo a nuestro Dios y te alimentes con su palabra, que transformará tu vida, tu corazón, tu familia. Hoy oro por eso. Y hoy yo quiero que tú renueves tu fe y que de verdad tú abras tu corazón a Él.
Dice 3:20 de Apocalipsis, porque yo estoy a la puerta de tu corazón tocándote. Si me escuchas, ábreme, porque yo quiero estar contigo, quiero cenar contigo y tú conmigo, pero tú lo deseas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y ahí, entre Él y tú, entre tú y Él, ábrele tu corazón y dile: gracias, Señor, porque tu sacrificio fue suficiente para lavarme, para reconciliarme. Gracias, Señor, por permitirme acercar a ti. Gracias, Señor, porque tu sangre me ha lavado. Hoy te abro mi corazón, te doy la bienvenida como mi Salvador, como mi Señor. Ven y perdóname, porque he vivido lejos de ti, y hoy me doy cuenta cuánto te necesito. Ayúdame a construir el santuario donde tú puedas habitar. Me des la fuerza, la sabiduría, la madurez para yo saber elegir, saber defenderme, saber vencer los retos y las tentaciones. Gracias, Jesús, porque de verdad contigo todo lo puedo, porque tú me das la fuerza para vencer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.